En el marco del programa del desarrollo del liderazgo y la profesionalización educativa a través de los recursos digitales a distancia, tenemos el gusto de presentar a Eloísa González Ramírez. Eloísa, mejor conocida como Moru, es licenciada en Educación Primaria por el Instituto América y cuenta con una maestría en Competencias para la Innovación Educativa por la Universidad Iberoamericana de León. Es guía Montessori por American Montessori Society y ha sido residente del programa de escuelas KIPP en Estados Unidos como Fellow y ahora como School Leader. Está diplomada en estimulación temprana y psicomotricidad educativa. Antes de ingresar a la universidad, ya trabajaba en el ámbito docente como auxiliar educativo en un centro de educación inicial, donde se desempeñó como instructora de estimulación temprana y psicomotricidad. Al egresar de la universidad, se dedicó a trabajar en ambientes Montessori, en donde su perspectiva de didáctica y evaluación se consolidó. Interesada en los procesos de mejora continua y procesos esbeltos, continuó formándose y llevando a la práctica sus nuevos conocimientos. Actualmente, se involucra en procesos de asesoramiento a docentes y se desempeña como catedrática en diversas universidades en su ciudad natal. Desde hace 1 año y medio, lidera un proyecto educativo inserto en uno de los polígonos de pobreza de León. Este proyecto busca probar que todos los niños pueden aprender trabajando bajo 2 premisas fundamentales: tener altas expectativas de los alumnos y la formación del carácter de los mismos. Su proyecto fundamental en el ámbito profesional está orientado a compartir su experiencia en el área didáctica, ya que ahí radica la base de una enseñanza de excelencia. Hoy nos va a impartir la conferencia sobre evaluaciones educativas. Bienvenida. Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días. La verdad es que pues siempre es un honor, pero un reto, pararse frente a la suma de los años de experiencia que ustedes todos tienen reunidos. Probablemente cuando ustedes comenzaron en la labor educativa, yo era una niña o no había nacido. Sin embargo, creo que las generaciones que nos siguen o que le siguen tienen que responder, porque pues es la curva natural de la vida. Unos vamos entrando, otros vamos saliendo, pero la responsabilidad de este país pues es nuestra, no es de nadie más, porque si no lo hago yo o no lo haces tú, pues ¿quién lo va a hacer? Mi pretensión en este espacio es compartirles el camino que yo he andado, que ha sido el que la vida me ha permitido recorrer y que espero llevarme de ustedes ideas, perspectivas, un enfoque para el centro escolar en el que trabajo y que dirijo, con la intención de también potencializar nuestras prácticas y de mejorarlas, con 2 ideas centrales: afinar y ajustar, porque eso es lo único que podemos estar haciendo todo el tiempo los que nos dedicamos a la educación: afinar y ajustar. Entonces, pues bueno, ya me presentaron, sí soy Eloísa González para todos, pero desde que nací mi papá decidió que yo era la Morucita y pues la verdad me siento muy identificada, así que me gustaría mucho que se sientan con la libertad y la confianza de decirme Moru, y estaré muy atenta a escuchar todas sus dudas, inquietudes, sus retroalimentaciones y me las llevaré al lugar en donde trabajo. Entonces vamos a dar inicio. El material de esta sesión ustedes lo pueden encontrar en la página del manual edición 2, en la número 9, y los objetivos muy puntuales y muy precisos son los siguientes: analizar el concepto de evaluación, que todos lo tenemos muy claro y que sabemos qué entendemos por evaluación. Sin embargo, vamos a darle un giro, vamos a pensar fuera de la caja y vamos a ver qué pasa con ese pensamiento fuera de la caja. Encontraremos estrategias y acciones concretas para medir el aprendizaje de nuestros estudiantes. Aquí ustedes van a encontrar a lo largo de las presentaciones que se repite la palabra alumno, pero en mi discurso prevalece la palabra estudiante, porque alumno significa sin luz y estudiante está asociado a un verbo. El que estudia tiene el poder de decidirlo. Y si nosotros concebimos a las personas que entran a un aula en nuestros centros educativos o están a cargo de nuestros directores, de nuestros maestros como alumnos, pues la verdad, la chamba es enorme, porque hay que iluminarlos. Y entonces, ¿dónde queda la parte que ellos tienen que hacer?
Y ahí es entonces donde empieza a radicar la responsabilidad, esta capacidad de responder. Soy estudiante, yo estudio, actúo en consecuencia. Así como ustedes, si ustedes fueran alumnos, sería muy pretencioso de mi parte poder o querer enseñarles algo nuevo, o que descubriéramos el agua tibia o el hilo negro. No, ustedes están estudiando, porque como dice el poeta, de la cuna a la tumba, todo es escuela. Y todo el tiempo estamos en esa constante. Entonces, en mi discurso, y eso es algo en la cultura escolar del lugar en donde yo trabajo que prevalece, son estudiantes. Criterios de evaluación en la práctica docente, alineados sí al marco de referencia que ya todos conocemos, pero dándole un giro, a ver qué pasa. Y por último, metas claras y altas expectativas para estudiantes y docentes. Aquí está un perfil, parámetros e indicadores de las funciones sustantivas que ustedes ejercen, ya sea en su función directiva, como jefe de sector o como supervisores. Ustedes lo deben de conocer porque este es un parámetro al cual siempre hacen referencia para el ejercicio de su chamba. Sin embargo, me parece importante como destacar que la función de la evaluación es algo que tiene que hacerse desde el puesto jerárquico como de mayor responsabilidad hasta el puesto jerárquico en el que la responsabilidad no abarca a tantas personas, porque lo que no se evalúa no se mejora. Y ahorita les voy a dar un ejemplo y ustedes con su cabeza me dirán si sí o si no, y van a ver cómo todo el tiempo estamos evaluando. Están las dimensiones y los parámetros, y en todos existe un tema de responsabilidad. Algo que ustedes tienen que hacer, definir planes estratégicos, tomar decisiones, analizar datos, algo que hacen todo el tiempo, o estoy en un error. En eso se les va la vida, en analizar datos, y los datos que los directores arrojamos a los supervisores, y los supervisores a los jefes de sector, y los maestros a los directores, y los niños a los maestros. Es una cadena natural, y los datos para eso sirven, para decidir, no solo para presentarlos. Ese tiene que ser el enfoque, para decidir. La agenda que hoy nos compete es una apertura de 10 minutos, una introducción de 15 minutos. La actividad inicial será 80 minutos, pero es la parte en donde en el taller yo les compartiré el taller que he diseñado para que ustedes lo puedan facilitar con los grupos con los que han de trabajar. La exposición, que es la que tenemos ahora, que es de 60 minutos, y el cierre. Hablando de nuestro objetivo, el objetivo que yo tengo con este tema es uno muy claro, que encuentren ustedes en el cúmulo de herramientas que ya conocen, formas nuevas para redefinir qué van a evaluar, cómo lo van a evaluar y qué van a hacer con eso que se evalúa. Hablamos tanto de la evaluación, pero nos la imaginamos pensando cuando fue enlace, cuando es planea, cuando es PISA. Esa es una herramienta que nos va a arrojar un indicador. La evaluación es mucho más completa y mucho más compleja. Y la evaluación, forzosamente, responsabiliza, nos compromete. Medir por medir no nos lleva a ningún lugar. Evaluar sí nos lleva hacia la toma de decisiones y es justo lo que vamos a desarrollar en este espacio y en el que espero tener su colaboración. Bueno, ¿quién soy? Por ahí hicieron favor de leer las credenciales con las que uno se tiene que presentar en la vida, pero esas son las credenciales. Eso no es lo que uno es. Yo soy Moru y cuando tenía 17 años descubrí mi vocación por la docencia porque empecé en un maternal limpiando mocos y cambiando pañales. Y mi papá me decía, ¿estás segura? Y yo, claro, porque era la prueba de fuego más importante. Trabajar con personas tan chiquititas, pero haciendo algo que no está padre. Y que uno dice, ¿y de verdad limpiarle la nariz será formativo, será educativo? Y a los 17 años. Pasó el tiempo y decidí que iba a ser maestra. Y cuando llegué le dije a mi papá que iba a ser maestra, me dijo, lo último que quiero en mi casa es una maestra. Te vas a morir de hambre. Y le dije, pues me he de morir contenta. Y no te apures, para eso te tengo, para que me mantengas. Lo cual no ha sucedido,
porque el ejercicio de mi profesión me ha dado para poder llegar al punto en el que estoy. Si bien no soy millonaria, no me falta ni techo, ni comida, ni vestido. Y mi trabajo me permite levantarme todos los días cuando suena la alarma al 10 para las 6 de la mañana y decir, sí me voy a parar. Sí me voy a parar, no tengo de otra. Soy una persona que cree que la responsabilidad de nuestro país sí está en nuestras manos. Pero también creo que no todos tenemos que operar la responsabilidad. Creo que tenemos que inspirar, y desde el trabajo sustantivo, desde la supervisión, la dirección escolar o ser un jefe de sector, están comprometidos a inspirar. Ustedes tienen que inspirar a las generaciones que venimos abajo, que estamos empujando para que la realidad de este país sea distinta, para que los 2 hijos que yo tengo tengan un país mejor en el que tenemos ahora. O como mi papá me dice, uy hija, es que antes ustedes podían salir a jugar a la calle, mira ahora ya no dejas a los niños ni salir de la cochera. Y le digo, no, pues me los roban. Y tanto dinero que he invertido en ellos como para que alguien más se los lleve, pues qué barbaridad. ¿Por qué? Porque también sueño con un país donde mis hijos puedan hacer cosas que hizo mi papá cuando él era niño. O tener un país donde no tengamos que estar preocupados porque hay rezago, donde los servicios de salud no llegan, porque todas las respuestas a las dolencias de este país tienen que ver con la educación, con la alfabetización. Alguien que no lee y no escribe queda fuera del universo. Esa es la primer llave que tenemos que llevar. Entonces, eso es lo que yo soy. Alguien que cree, que quiere formarse y que en el futuro quiere servir de inspiración, así como ustedes lo son. Ustedes son inspiradores. Se dedican a la función sustantiva de la educación, pero ustedes son inspiradores. Y esa es la que yo soy. Las credenciales sí sirven y están muy bonitas, pero eso no define quién es uno en el fondo. ¿Qué es evaluar? Pues, ay Dios, ya se hizo grande. Gracias. Evaluar es algo cotidiano, natural, el día a día, nuestro sentir. Desde que yo me paré aquí al frente, ustedes ya me están evaluando. Si ando combinada, si me eché un peine, si me pinto, si estoy re flaca o re gorda. La evaluación es algo natural y todo el tiempo la estamos haciendo. Y no se trata de que estemos juzgando. Hacer juicios cuando ya emitimos una opinión y decimos, híjole, Moro se puso un pantalón café porque seguramente el azul lo tenía mugroso. Sí. La evaluación es esta capacidad que hacemos de cuando vemos a alguien o vemos algo, empezamos a tomar datos. Voy a hacer un ejercicio con ustedes. Levante la mano la persona que cree que tengo más de 30 años. Levante la mano la persona que cree que tengo menos de 30 años. Híjole, están todos reprobados, tengo 34. Entonces, se fijan, ya hicieron una evaluación. Y entonces, si yo los evaluara por eso, ¿cómo les fue en un curso de evaluaciones educativas? No, pues ya, todos tienen 0. Y así es como evaluamos muchas veces a nuestros estudiantes. Con un solo sistema, con un solo dato, y con eso nos quedamos. Para los que no me crean, saquen cuentas. Nací en 1982. Entonces, eso de evaluar, y además cuando vamos al médico, ¿qué hace cuando nos sentimos mal? Evalúa nuestro estado de salud, cómo anda la química sanguínea, el colesterol, los triglicéridos, la presión, el azúcar. Para que el médico pueda tomar una decisión nos tiene que evaluar. Cuando vamos a comprar un coche, analizamos las tasas de crédito, evaluamos, porque nadie compra un coche a ciegas. Y si uno lo compra, lo padece los próximos 5 años que dura el financiamiento. Evaluamos si voy a comer de lo que me invitaron hoy aquí o me escapo al Oxxo por unas papas con salsa. Estamos evaluando. ¿Y qué es lo que sucede después de que evaluamos? Decidimos. Siempre. No hay de otra. La evaluación obliga a tomar decisión, pero eso da miedo. Y eso implica que movamos a veces toda una maquinaria personal, profesional. Cualquier cosa que ustedes vayan a hacer implica movimiento. Entonces, si evaluar es algo que se hace todo el tiempo y somos expertos, ¿por qué no la tenemos que complicar cuando hablamos de los aprendizajes de nuestros estudiantes?
Porque entonces tenemos que traer el yugo a veces de nuestros maestros, de nuestros equipos de trabajo con una cuerda de, maestro, ahí viene la evaluación, voy a ver cómo anda el grupo. Y el pobre profe no duerme 2-3 días dando el examen porque siente que el agua le llega a los aparejos con el tema de la evaluación. Profe, te vamos a evaluar. ¿A mí? Sí, a ti. Y nos angustiamos. Y quiero ver cómo andas en inglés, y qué tanto te sabes del acuerdo nuevo, y cómo andan los planes y programas. ¿Y por qué mejor no evaluamos lo que sí está sucediendo? El impacto que tiene realmente lo que el maestro hace en el aula. Los maestros son los brazos de los que ahora ocupamos una función directiva, o de supervisión, o de jefatura de sector. Son el elemento más importante. Son los brazos de nuestra acción. Y si no los respetamos como eso, y no les damos el lugar que se merecen, esos brazos se dejan de mover. Y todos los que estamos aquí, en la mayoría, alguna vez fuimos maestros. Todos empezamos siendo maestros, porque para poder liderar, para poder dirigir, para poder dar indicaciones, hay que pasar por el terreno sucio, hay que ensuciarse las manos, hay que trabajar con alumnos, hay que llenarse las manos de resistol, recortar, no dormir planeando. Todos nosotros ya sabemos lo que significa ser maestro. Y también sabemos lo que significa ser maestro. Y que quien es nuestro líder no reconozca nuestro trabajo. Porque no todos son errores, también tenemos aciertos. Y muchos. Simplemente que las cosas que no salen bien hay que ajustarlas. Todo el tiempo se ajusta. Así que lo que hoy vamos a proponer es que pensemos en nuestros equipos como los brazos que articulan este enorme movimiento por el que hoy estamos aquí. Porque ustedes podrían haber tomado otra decisión, pero evaluaron ayer en la noche qué hacer, si venir hoy aquí o no venir, y decidieron estar aquí. En el terreno educativo, ¿qué es evaluar? 2 opiniones por lo menos. De uno por uno, no se me amontone, que me siento estresada. 2 opiniones en voz muy alta de qué es evaluar en el terreno educativo. Una idea así corta. Maestra, ahí va en el micrófono, gracias. Conocer lo que está pasando. ¿En qué? De acuerdo al propósito. Si mi propósito son los aprendizajes de los alumnos, entonces, ¿qué está pasando? Excelente. Conocer lo que está pasando con una meta de referente. ¿Otra opinión más? Maestro. Gracias, Mariel. Contrastar lo planeado con los resultados. Híjole. Y resulta que siempre que llegamos con algo planeado, ¿qué pasa? Pues se transforma, porque estamos trabajando con el factor humano. Eso es inolvidable. Cuando trabajamos en educación, siempre existe el factor de lo imprevisto, de la sorpresa, de cómo pueden reaccionar nuestros estudiantes. Entonces es importante no perder esos 2 elementos que nos acaban de mencionar porque van a ir apareciendo a lo largo de este espacio. Si nos vamos a ver muy elegantes, pues vamos a estudiar en el origen de dónde viene la palabra evaluar. Del francés, que significa valor, ponerle valor a las cosas. Todo en el universo tiene un valor, porque si no estuviera en el universo no tendría valor. Y valere, de ser fuerte y tener valor, de la raíz indoeuropea wol, ser fuerte. También aquello que tiene valor, tiene fortaleza, porque tiene la condición de existencia. Nadie puede evaluar lo que no existe. Nadie puede evaluar lo que no tiene. Yo no puedo evaluar a un paciente que no tiene cáncer para ver cómo están multiplicándose sus células cancerígenas. ¿Cómo? Es como cuando queremos evaluar a nuestros estudiantes de sexto de primaria en procesos de álgebra lineal. ¿Pero cómo? Si todavía no llegamos a ese tema, ¿qué prisa les corre? O las mamás, ¿no? Que parece competencia cuando van los niños al kinder. Mi niño gateó a los 7 meses. Y a la otra que no tiene ni idea se le cuecen las habas por decir que el niño gateó a los 5 meses cuando sabemos que eso es imposible. Pero entonces no le estamos dando el tema a la evaluación que tiene que ver. Vemos la evaluación como una competencia y no como un sistema de referencia para tomar decisiones. O no es lo mismo cuando una mamá dice, mi hijo no gateó,
Mi hijo caminó a los 2 años. Mi hijo habló a los 4 años. Estamos evaluando y eso nos está dando indicadores de que hay algo en el desarrollo. Ahí sí es válido. De la otra forma es una competencia. Y en nuestros centros educativos, en nuestras zonas, entre nuestros directores, díganme si no estamos todo el tiempo compitiendo. A mí me pasa, cuando voy a las reuniones de consejo técnico, escucho a los directores de otros planteles, no necesariamente oficiales, tampoco digo que particulares, pero lo dejo sobre la mesa, compitiendo, una bomba, una cosa padrísima. Yo trabajo en una escuela particular, Es que los niños ya tienen no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo me pregunto, ¿y tendrán a la salida de la escuela una evaluación de la felicidad del estudiante? ¿Qué tan feliz sale todos los días ese que es niño y nunca va a volver a ser niño? Porque entonces si evaluáramos eso, a lo mejor nos asustaríamos de todo lo que estamos haciendo. ¿Y mi maestro sale feliz? ¿O sale jurándole a Dios no volver mañana? Pero aquí está, es reincidente, vuelve al día siguiente. Creo que esos son los temas que nos tienen que ocupar hoy para cambiar el paradigma que tenemos de nuestro país. Sí, dicen que México es un país feliz, pero podría ser más. Tenemos que hacer cosas para disfrutar el trayecto que tenemos en este espacio que se llama vida, porque es a lo único a lo que venimos, a disfrutarla. El resto son adornos que nosotros le vamos poniendo. Y también es un verbo. Entonces, cuando hablamos de verbo, volvemos al inicio cuando yo les decía que es mejor ser estudiante que ser alumno, porque el verbo indica acción, compromete, se mueve. Un verbo no nos paraliza, mientras que un sustantivo da el nombre a un objeto, lo estereotipa, lo clasifica y ya. Y el verbo no. El verbo nos mueve. Y en pedagogía es comprobar cuánto ha aprovechado o progresado un estudiante. Si entonces nosotros vamos a evaluar el aprovechamiento o el progreso, ¿por qué entonces evaluamos aprendizajes? Nada más se los dejo ahí para que lo reflexionen. Y si alguien tiene la luz a esa pregunta, pues que me ilumine. Y ahí viene la pregunta. ¿Es lo mismo evaluar progreso que aprovechamiento? Los dejé helados, ¿verdad?, con la pregunta. ¿Es lo mismo el aprovechamiento que el progreso? ¿Dónde está la diferencia? Los dos son verbos, son atribuibles al ser humano. El progreso es lo que cada persona puede hacer. El aprovechamiento es desde qué punto de partida te estás lanzando. Ok, ¿no lo podrías repetir, por favor? María, ¿nos permites el micrófono? Gracias. ¿El progreso es? El progreso es en la medida en que el individuo ha alcanzado determinado nivel. Ok, ¿de acuerdo? Y el aprovechamiento lo entiendo como que a partir de un inicio llegar a una meta. ¿A los demás les suena? ¿O alguien tiene alguna opinión que pudiera enriquecer? Maestro. Tal vez se refiera a la situación conocimientos, aprovechamiento y el progreso a lo mejor era formativo, porque recordemos que a la escuela no nada más se va a aprender conocimientos, sino se va a formar. Exactamente. Es como cuando empezamos un régimen alimenticio, ya sea por salud, por vanidad, porque el médico nos puso el pie en el cuello y nos dijo, o haces eso o vas a colgar los tenis el próximo mes. Entonces uno se aplica y entonces uno empieza a consumir una serie de alimentos que lo van a ayudar a recuperar el estado de salud perdido. Entonces regresamos a la nutrióloga y ¡zas! El momento temido por todos. Nos va a trepar a la báscula. Traigo un cinto que pesa muchísimo, No, hombre, es que estos pantalones están repesados, porque a la hora que vamos a ver los kilos, nos preocupa. Ahí lo que van a evaluar es nuestro progreso.
lo medible, lo cuantificable. Y el aprovechamiento será cuando el nutriólogo o el médico hagan un viaje al interior de nuestro estado de salud y nos digan cuánto hemos mejorado. Aprovechar requiere que tengamos una visión mucho más profunda, más holística. ¿Cuánto hemos aprovechado? Pero en lo cotidiano hemos definido el aprovechamiento como nos decía el maestro. Lo hemos asociado solamente a la parte cognitiva, de aprendizajes esperados. Y lo que tendríamos que medir es el progreso como un proceso. Hemos hecho un mal uso de este binomio de palabras y por eso es que a partir de este momento vamos a definir el progreso como la serie de procesos que requieren o que se lleva a cabo para alcanzar determinada meta, tal y como usted lo acota que es de la manera correcta. Y aprovechar entonces, pues lo dejaremos solo en las particularidades de medir explícitamente contra un parámetro o contra lo que indican los planes y programas o una rúbrica o estándares que hemos establecido. Y si nos seguimos pensando en cosas feas, siempre estamos pensando en esto cuando vamos a evaluar. ¿Qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Quiénes evalúan? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo se emiten juicios? ¿Qué se hacen con los resultados de la evaluación? ¿Hay claridad en lo que se enseña, los aprendizajes esperados y lo que se va a evaluar? ¿Establecemos y comunicamos los criterios de evaluación? Y les apuesto que si preguntáramos a los equipos docentes que están a su cargo, habría más preguntas. Estas preguntas son preguntas fundamentales, porque entonces tienen que definir qué vamos a hacer con la evaluación. ¿Para qué estamos evaluando? ¿Para cumplir con la reforma? ¿Para alcanzar los aprendizajes esperados que indica el plan y programas? ¿Para comprometer a los padres de familia de nuestros estudiantes? ¿Para que nuestros docentes mejoren sus prácticas educativas? ¿Para que como supervisores tengamos un panorama general de la zona que es nuestra responsabilidad? ¿Para qué están evaluando? ¿Alguien que me diga para qué está evaluando? Maestra, ¿mejorar qué? Procesos de aprendizaje. Pero ¿y por qué queremos mejorar los procesos de aprendizaje? Para que nuestros alumnos puedan tener un mejor logro educativo y puedan incorporarse a la sociedad de una manera más fácil, más productiva, que sean personas que realmente puedan tener una movilidad dentro de este sistema social y puedan aportar a los demás. Bajo ese esquema que usted nos comparte, entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando? Los procesos. Los procesos de... Procesos de aprendizaje. De aprendizaje. Y acá queda colgando lo que el maestro pone sobre la mesa. La persona va a la escuela no solo a aprender cosas académicas, va a formarse, a transformarse. Porque el aprendizaje hoy está al alcance de todos. Está a un clic. En el internet, en el celular. Hoy la información no es como antes. Yo cuando estaba en primaria nos llevaban a la biblioteca a buscar información. Y aunque a veces no sabíamos qué hacer con los mentados libros, ahí estábamos y le buscábamos y hacíamos como que encontrábamos. Hoy basta con que uno de nuestros estudiantes abra Google, busque un dato y papas, aparece. Y a veces ese dato es mucho más poderoso que la palabra del maestro que está frente a grupo. El conocimiento ahí está. Hoy estamos en la era de la información. El conocimiento ya se generó y todo el mundo tiene derecho a él. Lo que nosotros debemos de buscar con el sistema de evaluación, entonces, es poder medir el progreso de transformación de nuestros estudiantes para que la información que está a un clic la puedan utilizar de una manera ordenada y para generar bien, no para producir daños o el mal, sino en un beneficio concreto. Cuando yo empecé con el tema de la evaluación, cuando egresé de la normal, me sentaba en mi mesita muy coqueta, empecé trabajando en Montessori, entonces en Montessori somos dos maestras frente a grupo, nos llaman guías.
Pues mi compañera, mi dupla, se sentaba enfrente de mí y como los novios, nomás con la mirada nos entendíamos. Y yo ya sabía lo que ella pensaba y ella sabía lo que yo pensaba. Entonces yo tenía en mi escritorio así mis apuntes de la licenciatura, de la materia de evaluación. No, hombre, me sentía soñada con mi libreta, revisada, forrada. Tenía un libro que traía un chorro de recursos sobre evaluación. Rúbricas, mapas mentales, listas de cotejo, exámenes y bla, 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 portafolios de evidencia. Y yo me sentía la más importante de todas las personas en el mundo en ese grupo porque sabía lo que iba a evaluar. Y la realidad es que al final del primer año me di cuenta que yo no había evaluado a mis alumnos, yo los había juzgado. Y que mi discurso estaba bien padre, estaba más en el lenguaje y en el referente teórico que en lo práctico, porque se me escaparon las actividades que los estudiantes hacían naturalmente. Era un grupo de primero, segundo y tercero de primaria, aula multigrado, y yo nunca me detuve a evaluar cómo es que los niños de tercero ayudaban a los de primero a resolver la suma con el material concreto. No, a ver. Los de tercero, vénganse a la presentación, con ustedes ya vamos a ver la división. Ahorita fulanita de tal les va a explicar a ellos la suma. Y entonces yo rompía el proceso. Yo estaba dando ayudas innecesarias, cuando mi trabajo era estar fuera de ese círculo y ver cómo entre pares aprendían. Pero bueno, estaba recién egresada, creo que se valía. Y entonces ahí fue cuando me empecé a cuestionar, porque los estudiantes me empezaron a decir, Moru, nos interrumpes mucho. Y yo decía, ay no, ahora los patos le tiran a las escopetas. ¿Cómo han cambiado los niños? No han cambiado los niños, siguen siendo iguales, honestos y francos. Yo los estaba interrumpiendo. Moru, es que a ti no te entiendo. Le entiendo más a Javier, el de tercero. ¿Cómo le vas a entender más a él si yo soy la maestra? No, pues es que él me explica mejor que tú. Ahí fue cuando entonces me empecé a cuestionar qué estaba haciendo yo con la evaluación. Y ahí empecé a buscar elementos para enriquecer la evaluación. Y entonces empecé por evaluarme. Y empecé a escuchar lo que los estudiantes me decían. Moru, nos interrumpes. Le entiendo más al otro niño. Moru, es que no nos das tiempo. Ay no, Moru, ahora fue muchísimo tiempo con tu actividad. Entonces empecé a evaluar qué estaba haciendo yo. Y la verdad, no estuvo padre. No se sentía bien, porque entonces sentía que los estudiantes estaban adoptando una posición que no les correspondía porque me estaban juzgando y yo ya había pasado 4 años por la normal y había tenido muy buenas calificaciones y tenía una vocación impresionante, pero nunca me había enfrentado a la realidad de estar con niños. Y ahí fue donde empecé a cuestionarme lo que yo estaba haciendo y empecé a evaluarme. Y entonces fue cuando descubrí que estaba evaluando sin conciencia. Solo evaluaba para darles calificaciones a los papás, para subirlas al portal de la secretaría, para decidir si un alumno pasaba o no pasaba de grado, para yo saber si ya podía pasar de la suma sin cambios o estática a la suma dinámica o con cambios o de llevar. ¿Y eso era importante para un niño? Cuando yo estaba pisando otras cosas, como el aprendizaje entre pares. Y entonces el momento de la verdad no estuvo cómodo. Y ahora que me evalúo desde la función directiva, donde lidereo a un equipo, sigo usando el mismo paradigma. Les estoy dando oportunidad a mis maestras de tomar sus propias decisiones, estoy confiando en ellas, les estoy brindando herramientas que ayudan o las estoy interrumpiendo. Y me lo sigo cuestionando siempre que intervengo y que preparo algo para trabajar con ellas. Y entonces, un día de mi desesperación, de que mis estudiantes me decían cosas poco amables como esas, en un libro que me regaló un amigo, que además venía en inglés, y en ese momento yo no hablaba nada de inglés, y yo decía, bueno, ¿por qué me regalan libros en inglés y yo no hablo inglés? ¿Qué les cuesta regalarme uno que esté en castizo para que yo pueda acceder? Encontré este modelo, las 5 Ws.
Y fui profundizando. Probablemente algunos de ustedes ya lo conozcan y lo hayan visto. Pero el reto de evaluar con las 5 Ws significa que vamos a hacerlo de manera profunda. Vamos a comenzar con who. ¿Quién va a evaluar? Ustedes, cuando quieran evaluar algo, tienen que definir a quién le van a encomendar la tarea. A veces me sucede que la supervisora de la zona a la que pertenezco me pide algún indicador o que le arroje algún dato y le digo, maestra, ¿y quién quiere que lo haga? ¿Las maestras o yo? Y ella me dice muy encantadoramente, quien usted quiera. Y le digo, no, pues es que desde ahí radica, porque yo puedo evaluar a los estudiantes desde mi oficina, en la dirección, pero las maestras los van a evaluar desde el salón, desde las evidencias que recopilan. Es bien importante definir quién va a evaluar, porque no es lo mismo ir al médico a que evalúe un dolor de estómago, a que vaya al veterinario y que me diga que me duele. No es igual, hay una enorme diferencia. Después, what. ¿Qué vamos a evaluar? Diseñamos exámenes, los encontramos en línea, nos los venden, los compramos. Hoy por ahí hay muchísima gente que en Facebook vende planeaciones y exámenes. ¿Con qué referente? ¿Qué van a evaluar? La evaluación es una acción propia del dueño de la clase. Yo, por ejemplo, no podría diseñar una rúbrica para su plantel o para su zona escolar, porque no la conozco, no sé ni siquiera dónde está geográficamente en el mapa, y yo no puedo decirle, con esto nos vamos a evaluar y en un mes nos vemos y vamos a tomar decisiones. No es decir, espérate, Moro, ¿qué vas a evaluar si es un espacio que no conoces? Por eso hay que definir qué quiero saber. Quiero saber sobre los aprendizajes cognitivos, quiero saber sobre su actitud, sobre la disciplina, sobre el aprovechamiento, sobre si los estudiantes están contentos, sobre si las maestras están dispuestas al cambio. ¿Qué quiero saber? Y lo debo de enunciar comenzando con un verbo, para que entonces quien va a diseñar la evaluación tenga la meta muy clara y pueda desarrollar el sistema de evaluación. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la cultura escolar de mi plantel, nosotros hemos definido en la escuela en la que yo trabajo postura fuerte. El estudiante mantiene postura fuerte y entonces ahí está el verbo. Mantiene la postura fuerte y las maestras me decían, ¿qué es la postura fuerte? Y yo le decía, una postura fuerte en un estudiante es cuando no está acostado, con el libro al revés, pajareando, sino que tiene a lo mejor la actitud de sostenerle la mirada al docente. El libro, la libreta o el material en la posición correcta. Las pompas en la silla, porque luego los niños están como los pericos, agarrados nomás de una pata, y así ningún estudiante aprende porque el organismo está tratando de mantener en equilibrio el cuerpo. Entonces no está enfocado en lo que tiene que hacer. Una posición fuerte es que cuando yo entre al salón, al estudiante al que me acerque le pregunte, oye, ¿en qué están trabajando? Y que uno me diga, estamos pintando huesos. Estamos viendo el aparato óseo. No, el sistema digestivo. Pero que tengan información de lo que sucede. Eso, ¿qué quiero evaluar? Entonces, cuando yo doy retroalimentación a mis maestras sobre que no observé en los grupos postura fuerte, ellas ya saben a qué me refiero. Y entonces no es lo que cada una quiere interpretar. ¿Dónde? En el salón, en el patio, en la clase de educación física, en la clase de arte, en la de música. ¿Dónde, Moru? ¿En las tareas? ¿En la asistencia? Es bien importante definir también el marco espacial para poder tomar decisiones. ¿Cuándo? Yo no puedo hacer evaluación diagnóstica en mayo. Estoy haciendo una evaluación del cuarto bimestre, sumativa de los contenidos que hemos venido haciendo. Pero yo no le voy a decir a mi maestra, es una evaluación diagnóstica en mayo, a ver cómo van a entrar el año que entra. No, espérate, estamos consolidando este ciclo escolar. Pero a veces pedimos cosas así. O como la primera vez que mandé a mi marido al súper, le digo, oye Maldonado, te encargo que te traigas unos melones, pero que estén buenos. Y llegó con unos melones más pachiches, horrible, y le digo, bueno, ¿qué no los viste? Pues que nunca me dijiste que era bueno. Le digo, pues que estén duros, que no estén arrugados, porque a la hora que este lo parta ya va a estar bien feo. Ay, no creo que sepas mucho de melones. ¿Y qué creen? Sí sabía mucho de melones, cuando los partí estaban regachos.
pero la del error fui yo, porque para lo que para mí era un melón bueno, para él no era igual. Teníamos un punto de referencia distinto. Entonces, es establecer los criterios. Y lo más importante, ¿por qué? Porque cuando me paré aquí al frente, me evaluaron. Yo tengo algunas teorías. ¿Por qué? Porque ustedes están aquí poniendo lo único que tienen, tiempo. Porque quieren saber si lo que van a aprender aquí va a valer la pena. Si lo que yo les puedo compartir les va a sumar. Y no van a salir de aquí con un balance en números rojos. El porqué de las cosas es lo fundamental. Sin un porqué, ninguna acción que emprendamos en educación va a tener sentido. Eso corresponde al círculo de oro que las personas tenemos. ¿Por qué? Por eso empecé esta ponencia diciéndoles quién soy, no anunciándome con las credenciales, porque esas uno las consigue. Pero el quién soy es el verdadero por qué. Si nosotros le pegamos a estas 5 Ws con conciencia, pero de manera concreta, hagamos de la evaluación algo práctico, maestros. No lo hagamos rebuscado ni complejo. Ya está, el sistema solito nos lo da. Y tiene su fundamento. El pensamiento complejo nos invita a usar otras áreas de nuestro cerebro, a desarrollar otras habilidades. Pero por favor, tenemos 200 días para trabajar con nuestros estudiantes. Y como decía Gabriela Mistral, los niños no pueden esperar. Los niños no esperan. Por eso cuando voy a evaluar, concreto, práctico, sencillo, accesible. Háganos la vida agradable a los directores. Hagan que el tema de reunir evidencia para que ustedes tomen decisiones sea una motivación para nosotros. Que nosotros sintamos que los datos que les vamos a enviar a ustedes se van a traducir en acciones concretas para nuestra zona, para nuestro estado, para la región, para la ciudad a la que pertenezco. Y que no solamente figuren las altas y las bajas como un indicador de pérdida. Muchas veces las altas y las bajas no dependen de los directores. Las familias se van, se mudan, migran, se deshacen, se arrejuntan. Una de cosas que uno no puede tener control. Pero ¿por qué mejor no evaluar lo que sí sucede? Con los que sí tengo. Con los que hoy son míos. Eso es lo importante. Y esos son los datos que nos van a permitir tomar decisiones. Este es un sistema muy sencillo. Siempre empezando por la parte más alta. ¿Quién? Porque tarea encomendada y no supervisada, dice mi papá que vale para pura. Terminen la oración ustedes y tiene toda la razón. Algo que no se supervisa no sucede, porque nadie es dueño de ella. Entonces, ¿alguien ha escuchado la expresión pensar fuera de la caja? ¿Sí o no? Con sus cabecitas tan coquetas, ¿no? Pensar pensar dentro de la caja es pensar, voy a evaluar, voy a hacer exámenes, voy a pasar los resultados, los voy a subir al CISPE, y otra vez ahí viene el bimestre, me vuelvo a subir, vuelvo a hacer evaluaciones, lo subo al CISPE, y así, bimestre tras bimestre, hasta que el calendario escolar llega al día 200, tiramos la toalla y decimos, ¡ay, se acabó! Pensar fuera de la caja es lo que ustedes están haciendo hoy aquí. Se están moviendo, están buscando nuevas formas. Y como dice uno de los grandes pedagogos, Felipe Renaud, la principal competencia del mundo moderno es movilizar los aprendizajes. Y cuando acá nos genera duda y contrariedad, felicidades, están cumpliendo la mejor competencia, se están movilizando sus aprendizajes. Y pensar fuera de la caja es eso, es movilizar los aprendizajes. Es lo que hoy vemos que hacen los artistas urbanos, que en lugar de seguir grafiteando con manchas locas, ahora hacen obras de arte. Eso es pensar fuera de la caja, transformar los espacios. Pensar fuera de la caja es decir, ¿por qué si soy un supervisor a toda onda y a todas margaritas, me voy a dar el tiempo de escuchar a mis directores? Eso es pensar fuera de la caja. Y no de que ellos me escuchen a mí. Yo los voy a escuchar.
Aprende uno más cuando escucha que cuando habla. Y entonces es cuando uno toma mejores decisiones. Eso no les quita experiencia. Eso los vuelve más cercanos. Y eso, a las nuevas generaciones, lo que nos está enseñando es que hay una nueva forma de responder al reto educativo. Y ustedes son los modelos. Y para que nosotros podamos impactar e inspirar, ustedes nos tienen que enseñar a hacerlo. Tienen una responsabilidad enorme. Entonces, pensando fuera de la caja en evaluación, una herramienta es decirles a los maestros o a los directores que hagan una radiografía de su escuela, de su plantel escolar. ¿Qué le duele? ¿Qué tiene sano? Sí, existe el FODA. Padrísimo, todos lo conocemos. Pero ¿por qué no le ponemos versatilidad al asunto? Hagamos una radiografía. ¿Cómo anda la cabeza? ¿Cómo andan los brazos? ¿Qué tal el sistema de depuración? Y entonces estamos usando el pensamiento analógico, le ponemos diversión y les aseguro que obtendremos más datos. Pensar fuera de la caja en evaluación significa hacer cosas distintas con el mismo fin, pero jugando con la parte lúdica del ser humano, para que sea más agradable. Yo entiendo que la disposición que hoy tenemos está diseñada porque esto se va a replicar, pero si yo hubiera podido decidir, los hubiera sentado donde todos nos viéramos, les hubiera pedido que vinieran con ropa cómoda, les hubiera dado colores, plumones, crayolas, acuarelas, para que sus notas las hubieran llenado de color. Les hubiera dado un fajo de libro, así un libro lleno de hojas de colores, para pensar fuera de la caja, para jugar con la parte límbica del cerebro, aquella que hace que los aprendizajes sean significativos para siempre. Otro ejercicio es tomar papel y lápiz y que los maestros escriban sus deseos y sus necesidades, porque muchas veces cuando evaluamos, los maestros nos arrojan datos que no necesariamente son correctos o que significa lo que está pasando en el plantel escolar. Lo que nos están haciendo es una lista de sus deseos y de sus necesidades. Y eso no es evaluar. Eso es sacar lo afectivo para después tomar datos reales. Salir de la caja significa que soy explícito. ¿Qué quiero? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y qué voy a hacer con esto? Así de fácil. No le busquen. 3 cosas. ¿Qué quiero? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y qué voy a hacer con eso? Hacer un plan de acción. Tengo un plan estratégico. Hacer las cosas bien. Todo lo demás se llama organización y hay que dejárselo al desarrollo organizacional. Si nos comprometemos a hacer una lista de las cosas que tenemos que hacer como un plan de acción y hacerlas bien de inicio a fin, habremos resuelto muchos de los problemas. Es un plan estratégico. Claro que hay que priorizar, jerarquizar, ver a quién se lo voy a entregar, cómo le voy a dar seguimiento. Pero muchas veces ponemos más en el papel de lo que realmente vamos a poder hacer para que se vea padrísimo. Bueno, un plan de acción es nuestra ruta de mejora. No, hombre, pero hasta le ponemos flores, cactus y la fauna y la flora más salvaje para que se vea bien garigoleada. Y en la realidad, el día tiene 24 horas. Nuestros docentes tienen otras actividades. Es mejor que definamos un plan de acción concreto, con una meta clara y que sea sustantiva, que genere cambio. Les voy a poner un ejemplo. En la ruta de mejora que elaboramos con mi equipo, teníamos 6 alumnos en tercero de primaria que todavía no leen y no escriben. Yo les decía, no nos puede estar pasando esto, algo no estamos haciendo bien. ¿Cuál es el plan de acción? Y la maestra de avance levantó la mano y me dijo, me voy a dedicar con ellos a trabajar los prerequisitos, que conozcan los fonemas, silabear para que lean palabras cortas. Le dije, perfecto, ese es tu plan en la ruta de mejora. ¿Cuál es la meta? Que los niños lean. Es lo único que vas a lograr. Oye, pero es que nada, que lean. Luego veremos qué hacemos el año que entra. Porque si no leen, pues lo demás, ¿cómo? No hay forma. Que lean.
Y a veces las pequeñas acciones nos asustan porque queremos verlas enormes y dimensionarlas como si fueran a cambiar el universo de un golpe. No, son las cosas muy concretas y aterrizadas las que hacen la diferencia en nuestros centros escolares, en nuestras zonas, en nuestras jefaturas. Le voy a pedir a todos los supervisores que me traigan su ruta de mejora de 14 páginas con una bibliografía citada en APA. A ver, eres jefe de sector, ¿cuántas supervisiones tienes? ¿Cuántas escuelas? Y además tienes que comer, ir al baño y una familia que atender. Pon metas claras, que las puedas medir y evaluar, aquí y ahora. Así de fácil. Y te aseguro que el impacto va a ser mayor, porque entonces vas a estar dando resultados. Hay que tener lo que voy a medir. El ejemplo que les pongo, mis estudiantes de tercero de primaria, que lean y escriban. ¿Cómo? Bien, con claridad, que identifiquen las letras, que sean capaces de escribir autónomamente, que en el sistema de evaluación de la lectura lleguen a un nivel N o X en la lectura. Eso, puntos concretos. Y resultados. Si pongo la meta, ¿cuál creen que va a ser el resultado? Alcanzar la meta. Así de fácil. Pero luego redactamos metas muy complejas. Que el 98% de los estudiantes alcancen el aprendizaje esperado en el bloque 3 de ciencias. No, espérate. Dímelo más fácil. Que los estudiantes de tercero de primaria conozcan su estado. Y que sepan que hay 5 regiones. Y que las ubiquen en el mapa. Oye, eso es muchísimo. Eso está súper choncho. ¿Por qué? Porque son datos, es información. Porque atrás de eso hubo un montón de actividades para que alcanzaran esa meta. Pero no voy a decir, abatir el rezago educativo en un 100%. Hey, ¿y cómo le vas a hacer? Si hay estudiantes que no vienen a la escuela, que de 200 días vienen 100. Y uno anda atrás de la mamá, y señora, no sea malo, tráigamelo, ¿qué le cuesta? Y el niño, nada. Lo vemos esporádicamente, y cuando lo vemos, sus compañeros han avanzado. Y aunque él quiere, trae un rezago importante por la ausencia, no por la capacidad, sino porque nadie puede amar lo que no conoce. Así de fácil. Hay que construir redes y colaborar. Y este es un instrumento que les quiero platicar para ir cerrando este espacio. El trabajo en equipo no funciona, no sirve, se los digo en serio, porque en los equipos siempre está el ñoño que hace todo, siempre está el que parece que hace y no hace. Estos son los mejores. Están los que descaradamente, pero honestamente no hacen nada. Y uno ya sabe, y ya sabe que no van a hacer nada. La diferencia es que cuando uno trabaja en red, una red está entretejida. Y si uno no trabaja, la red se cae, se colapsa. Por eso cuando trabajamos en red, en nuestros centros escolares, obtenemos mejores resultados, porque cuando alguien no hace la parte que toca, toda la red voltea y le dice, nos estamos cayendo, agarra tu hilo, apriétalo. Y una herramienta es la entrevista one-to-one, uno a uno. Es un instrumento que aprendí después de mucho buscar en un libro de Kim Marshall que se llama Reinventando la evaluación docente y de los estudiantes, donde él nos invita a que siempre que vamos a dar retroalimentación de una tarea que se ha asignado o de algo que queremos evaluar, hablemos con la persona a la que se la encomendamos, en un enfoque de 25 minutos de entrevista, que consta de las siguientes partes. Un bloque de 2 minutos donde la persona con la que me voy a entrevistar recibe mi saludo y mi bienvenida. Siguiente bloque donde el entrevistado me comenta un éxito que haya tenido. Lo estoy empoderando y le estoy dando a entender a través de su propio discurso lo que él puede lograr. O sea que el pez por su boca muere, él solito se va a ahorcar. El tercer momento es cuando yo le presento la agenda y le digo de lo que vamos a hablar. Todo esto sucede súper rápido, porque las acciones tienen que ser ejecutivas y concretas.
El cuarto momento es cuando le digo lo que espero que haga. Y el quinto momento es cuando él me dice con qué tareas se va. Porque normalmente los directores, los jefes de sector, los supervisores tenemos una entrevista y platicamos con nuestro director. Mire, maestra, le voy a encargar esto porque es importante, no sé cuánto. Y el que está dirigiendo la entrevista apunta y apunta. Y el entrevistado nomás nos ve. Y debe ser al revés. El entrevistado es el que toma notas porque es el que se va a llevar las tareas. Porque yo le estoy encargando que haga algo. Y en la entrevista 1 a 1, en el último momento, el entrevistado me dice cuáles son sus compromisos y que con qué tarea se queda. Ahora sí que, como dicen los gringos, se lleva su chango. O cada chango a su mecate, como lo diríamos aquí. ¿Por qué? Porque la función de liderar en el tema de evaluar debe de hacerse de todos los brazos que tenemos, como decíamos al inicio. Nuestros maestros son los brazos. Y por eso los maestros no son los que tienen que dejar el salón limpio, copiarles la tarea a los niños en la libreta. Son los estudiantes, porque el maestro liderea, el director liderea a los maestros, los supervisores liderean a los directores, los jefes de sector a los supervisores. Es una cadena de valor, donde el liderazgo debe permanecer todo el tiempo. Y para cerrar, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un pionero y un colono? ¿No? ¿Sí? Bueno, la voy a compartir para el resto, maestra. En Estados Unidos, cuando se comienza a independizar de la Gran Bretaña, había dos clases de personas, los pioneros y los colonos. Los pioneros son aquellos que veíamos como en aquella serie de cuando yo era niña, que iban en unas carretas muy bonitas, las señoras con unas faldas y unos vestidos hermosos y que comían pavo y daban acción de gracias por ahí de finales de noviembre. Los pioneros eran los que iban al frente del viaje y siempre iban muchos metros adelante del resto del grupo. Los pioneros eran los que iban, veían si había peligro, si había agua, si había animales, si había alguna situación, la avanzada, alguna situación que no estuviera en control. ¿Qué diferenciaba a un pionero de un colono? El colono desde atrás le preguntaba al pionero, ¿hay algún peligro? Y el pionero volteaba y le decía, no, puedes avanzar. Esa es la pregunta. ¿Quieren ser pioneros o quieren ser colonos? La respuesta es de ustedes. Les agradezco mucho el tiempo que me dedicaron. Muchas gracias. Vamos a esperar si hay algún